ocurrió algo también interesante. ¿Se acuerdan que el presidente Andrés Manuel López Obrador apenitas anunció, ayer de hecho, anunció ya la creación de este fondo de pensiones para el bienestar? ¿No se acuerdan? No se los puse, pero se los voy a refrescar porque, por supuesto, que ya hay consecuencias. Mientras en el gobierno federal se estaban firmando este acuerdo, y de hecho, Luisa María Alcalde explica la firma del decreto de la creación de fondo de pensiones, pues ya salieron los primeros 700 servidores públicos a ampararse en contra del gobierno. Miren, esto es lo que se dijo el 1 de mayo, Día del Trabajo, con la creación del fondo de pensiones. Por si usted se lo perdió, aquí se lo dejo porque es justamente esto lo que hizo enojar a 700 funcionarios, 700 servidores públicos del gobierno que ya salieron a ampararse en contra de esto. Con su permiso, presidente, el día de hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, este día que damos un paso más en la dignificación del trabajo, en el derecho al futuro de millones de mexicanos que viven y que todos los días dedican su vida a contribuir a este país. Le informo, presidente, que nos acompañan en la conferencia el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, el titular del IMSS, Zoé Robledo, la titular del ISSSTE, Berta Alcalde, el titular del Infonavit, Carlos Martínez, el titular de CONSAR, Julio César Cervantes, y el titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, Héctor Santana, dependencias, mujeres, hombres que han ayudado a construir lo que hoy es ya una posibilidad, la dignificación de las pensiones. El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de pensiones que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, por lo que hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, entra en vigor. Un año más con un 1 de mayo que pasará a la historia. Y es que esta reforma reivindica el derecho de las y los trabajadores a contar con una pensión suficiente y digna para el último tramo de su vida. Derecho arrebatado por las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo en 1997 y de Felipe Calderón en el 2007. Que nos condenaban a pensiones de miseria con niveles inferiores al 30% del último salario. Pero además, hoy que entra en vigor esta reforma, arranca el camino hacia su implementación. El compromiso que el 1 de julio de este mismo año se esté pagando la primera pensión ya con el complemento que proviene del Fondo de Pensiones para el Bienestar y que garantice el 100% del salario del trabajador para todas aquellas y aquellos que ganan hasta el salario promedio. Seremos testigos el día de hoy, en unos instantes, de la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador del decreto que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, esta misma tarde, en la vespertina, vendrá el trabajo coordinado para dotar al fondo de reglas operativas y de viabilidad financiera. Se suscribirá el contrato de fideicomiso con el Banco de México, institución que administrará los recursos que le sean transferidos con responsabilidad y con transparencia. Se instalará un comité técnico del fondo conformado por diversas instituciones y dependencias hoy presentes en esta conferencia, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobernación, Trabajo y Previsión Social, el IMSS, ISSSTE, Infonavit, CONSAR y el propio Banco de México, quienes deberán
emitir sus reglas de operación y el régimen de inversión que permitirá al fondo garantizar un ahorro sostenido que genere rendimientos en el futuro. Se abrirá también a mediados de mayo una ventanilla única del IMSS, Infonavit, ISSSTE y las AFORES, donde se brindará orientación para que los trabajadores y pensionados conozcan la reforma y sepan de sus beneficios. Habrá una campaña para que todos aquellos que pudieran desconocer de sus fondos los puedan conocer, saber de los montos y poder reclamarlos. Finalmente, durante la segunda quincena de junio, las AFORES, el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit y el INDEP, así como otras fuentes de financiamiento, deberán transferir los recursos al fondo para que las y los trabajadores puedan acceder a su complemento, como ya dijimos, el primer día de julio, marcando así un hito que pasará a la historia como el día en que las pensiones se revalorizaron, se redignificaron y que además coincide con el 6º año del inicio de la transformación de la vida pública de nuestro país. Presidente, hoy finalmente vemos materializada la aspiración o digamos la preocupación, los últimos pendientes, corregir las injusticias y los agravios del pasado para las generaciones presentes y futuras de trabajadores. No tenemos la menor duda de que este acto de justicia social tendrá un impacto profundo y perdurable en la vida de millones de personas trabajadoras que hoy podrán pensar en un futuro digno y una vejez con bienestar y con plenitud. Reconocemos el valor de las legisladoras, de los legisladores que a pesar de la campaña de mentiras y calumnias, con su voto apoyaron esta reforma y con ellos pudimos hacer realidad lo que hoy entra en vigor en nuestro país. Enhorabuena por los trabajadores, presidente, y si está de acuerdo, procedemos a la firma del decreto que da por iniciado este recorrido que va a concluir el 1 de julio con el pago de las primeras pensiones dignas. Ahí está, así es como se presentó, ¿no? Usted lo escuchó, usted lo vio, se firmó el documento, etcétera. El asunto es que ya hay 727 servidores públicos de varias dependencias del gobierno federal que presentaron su primera demanda de amparo contra las reformas a estas leyes de pensiones por las que se creó el llamado Fondo de Pensiones del Bienestar. En esta demanda particular es presentada por la firma Trusan y Roma. Quiero que ustedes escuchen cómo presentaron que ya hay más de 727 o 700, más de 700 servidores públicos que recurrieron a los amparos. Informamos que Trusan y Roma Abogados acaba de presentar el primer amparo en todo México en contra de la reforma a las leyes de pensiones. Este primer amparo de 727 personas que pertenecen tanto al sector privado como al sector público, es decir, servidores públicos que trabajan en varias dependencias del gobierno federal, están presentando esta demanda de amparo porque afecta la forma en cómo ellos decidieron que iban a manejarse en lo futuro sus recursos en las diferentes administradoras. Por tanto, esta reforma es inconstitucional toda vez que es retroactiva y además vulnera el principio de seguridad jurídica. Anunciamos también que en las próximas semanas cientos de trabajadores del INEGI, de la Comisión Nacional Bancaria, de la Guardia Nacional, así como del Instituto Nacional Electoral y varias dependencias federales más, procederán a presentar sus demandas de amparo para que sus ahorros no se vean afectados por irse a este llamado Fondo de Pensiones del Bienestar. En Trusan y Roma somos la primera firma en todo el país en presentar esta demanda de amparo. Y ¿saben qué es lo peor? Que tienen razón, pero ¿saben por qué? Porque justamente esta firma de abogados es la misma firma que presentó
los amparos contra la ley de remuneraciones, ahí, por ahí del 2018. Vean esta nota que sacó El Economista, es una columna del Economista que no tiene cuate. Se llama Amparos para la alta burocracia. La escribe Alberto Aguirre. Voy a leer un fragmento. Somos FIFI, presumen los abogados del despacho Truzán y Roma de la Ciudad de México. Esta firma conjuga a un exitoso bufete jurídico con exfuncionarios públicos que, según sus dichos, habrían trabajado en las áreas de asuntos legales de la PGR, de la Función Pública, de la Consejería de los Pinos y del SAT. Especializados en temas constitucionales, amparo y derecho administrativo, y con una reciente e intensa actividad en redes sociales, los litigantes han citado a una reunión informativa para el 10 de noviembre del 2018, fue cuando citaron, para todos los mandos medios superiores de la Administración Pública Federal inconformes con la austeridad republicana proclamada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el conflicto de interés? Motivados por el lenguaje vejatorio de la Cuarta Transformación, los abogados de Truzan y Roma han invitado a los altos mandos de la administración peñista a defender la dignidad de tu empleo, de tus remuneraciones y combatir los cambios legales que disminuirán tu salario, además de que cancelarán los seguros de vida, de separación individualizada y de gastos médicos mayores. Sabemos que cuentas con créditos hipotecarios, automotrices, de nómina, pero lo más importante es tu tranquilidad y la de tu familia y seres amados, por lo que es vital mantener tus remuneraciones íntegras, explica el mensaje de correo electrónico que circula profusamente entre directores y subdirectores de área de las dependencias federales. El servicio público no está integrado por personas corruptas que adolezcan de todos los adjetivos negativos con los que se les ha tratado recientemente. O sea, esta misma firma que en este momento ya presentó sus 700, o al menos ya presentaron los primeros 700 amparos en contra de la reforma a la ley de pensiones, son los que también ampararon a diversos funcionarios del INE, del INAI, de los órganos autónomos, de, o sea, de las propias dependencias del gobierno federal, son exactamente los mismos. ¿Motivados de dónde? Pues es que vienen de administraciones peñistas. Quienes integran esta firma trabajaron en las administraciones pasadas y tienen gente trabajando allá adentro. Evidentemente, ¿qué los motiva? Pues que no les quiten sus ganancias. Dijo, pues, ¿qué pasó? Si tampoco está tan difícil encontrarle la respuesta a eso. Entonces, ahora están enojados por la reforma a la ley de pensiones y son los mismos que se vienen amparando en contra de la ley de austeridad, que les impide ganar más que el presidente, porque recordemos que la ley de austeridad lo primero que promueve es que nadie pueda ganar más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que de por sí ya estaba en la Constitución, porque nadie puede ganar más que el presidente. Se supone que es el sueldo más alto. Pero nadie dijo nada respecto a los bonos, seguros, separación individualizada, bonos, vaya, la cantidad de bonos que tienen en la Suprema, los enormes fideicomisos que existen, una cosa gigantesca. Entonces, al final, todo el mundo termina ganando más que el presidente y el propio presidente terminaba ganando más de lo que se reportaba, seamos netas, ¿no? Eso de que Peña Nieto ganaba 400,000 pesos al mes, pues que se lo crean en su casa. Entonces, justamente vienen con esa lógica de estar en contra de todo lo que huela a austeridad, porque ellos son los primeros afectados. No solamente que si porque ahora ya van a tener pensiones distintas o el sistema de entrega va a ser diferente, no, 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 sino porque se está atentando contra la manera en la que ellos decidieron usar su Afore en un futuro, suponiendo que decidieron ya usarla o cómo usarla, en dónde administrarla, pero además son los mismos que se vienen amparando en cada una de las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. De ahí la importancia que saliera esta ley de amparo. ¿Se acuerdan que salió la ley de amparo, no? ¿Se acuerdan que es una ley de amparo que se promovió, que salió en la Cámara de Diputados y demás? Bueno, esta ley de amparo que se promueve desde el Senado, luego en la Cámara y demás, justamente lo que busca es evitar que estos amparos que eventualmente llegan a la Suprema Corte lleguen y sean inmediatamente o que llegue o que un juez simplemente suspenda la ley porque hubo un grupo de personas que se ampararon en contra de ello. Lo que está promoviendo es que se blinden las reformas, pero también que si se van a discutir, se discuta al fondo de las propuestas y no nada más por encimita. Y ojo, que para estas reformas sí cuidaron el proceso legislativo porque justo fue por la razón por la que tumbaron estas mismas reformas en el pasado. No tumbaron la reforma a la ley eléctrica y tampoco tumbaron la reforma del plan B a la ley electoral solamente porque fuera inconstitucional o porque así es como lo vendieron. No, ni siquiera llegamos a eso. Nunca se supo si realmente era inconstitucional o no, porque nunca se discutió. La razón por la que decidieron tumbarlo fue justamente porque
estaban en contra del proceso legislativo y como la Suprema Corte está encima de todos, de los mexicanos, de la Constitución y hasta casi casi de Jesucristo, pues entonces decidieron que lo mejor era invalidar la reforma. Chido, ¿no? Así que estemos pendientes porque sabemos que esta no va a ser la única movilización que exista en contra de la nueva ley de pensiones.